Afligido y castigado, ved quien muere en una cruz. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Estamos en este cuarto domingo de la temporada de Cuaresma, en la cual primeramente deseamos una bienvenida a todos y como Sínodo Nacional traemos a ustedes la palabra de Dios para que en su amor y poder nos dé fuerza y paz en nuestras vidas. Ante cualquier duda o necesidad, por favor siempre contáctanos. Somos el Sínodo de Iglesia Cristiana de la Reforma Luterana Confesional, compuesta en Chile por nuestras congregaciones Unidos por la Fe de Linares y Familia de Dios en La Cisterna. Y como sínodo entregamos el mensaje del Evangelio en Cristo crucificado a través de todas nuestras plataformas para nuestros hermanos en la fe de todo el mundo. Hoy día el tema del sermón nos enseña: Jesús nos da su ejemplo, pero su vida, para vida eterna. El mundo nos enseña a buscar gloria en la soberbia y vanidad. En cambio, Jesús vino para servir y dio su vida por amor a nosotros. El tema del día nos enseña: nuestro Señor nos llama al arrepentimiento y por su muerte nos asegura que tenemos el perdón de los pecados y la salvación. Respondemos ante tal amor con vidas de servicio a Él. El versículo nos enseña: aleluya, aleluya, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Adelante, señora Adelina, buenos días. Vamos a comenzar con nuestro himno de apertura: inmensa y sin igual piedad. Inmensa y sin igual piedad murió por mí Jesús, y por mi culpa vil sufrió la muerte en una cruz. Las transgresiones que hice yo expió el Salvador. Oh, qué divina compasión, cuán infinito amor. En esconderse pudo el sol en negra confusión, al ver morir al Redentor por nuestra salvación. Amado Cristo, no podré pagar jamás tu amor. Con humildad y viva fe, tu siervo soy, Señor. Amado Cristo, no podré pagar jamás tu amor. Con humildad y viva fe, tu siervo soy, Señor. Inmensa y sin igual piedad murió por mí Jesús, y por mi culpa vil sufrió la muerte en una cruz. Las transgresiones que hice yo expió el Salvador. Oh, qué divina compasión, cuán infinito amor. En esconderse pudo el sol en negra confusión, al ver morir al Redentor por nuestra salvación. Amado Cristo, no podré pagar jamás tu amor.
Pongámonos de pie para que comencemos con nuestra invocación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al beneficiarnos de tu amor y santidad, Señor, nos enfrentamos a nuestro propio pecado, nuestra codicia e insensibilidad, nuestra falta de aprecio por lo que tenemos y gozamos, por nuestros dones que no valoramos y por las oportunidades que en tu misericordia nos das. Nuestra costumbre de quejarnos, nuestra falta de voluntad para alabarte. Digamos juntos: Padre, perdónanos y renuévanos. La comida diaria que tú sobreabundas y que damos por sentada, nuestro trabajo y sus beneficios que no apreciamos, nuestra ceguera ante las necesidades de los demás, el hacernos sordos ante el grito del hambriento, ser insensibles al no estirar la mano al angustiado, fríos de corazón ante los que carecen de afecto y nos claman nuestra empatía. Padre, perdónanos y renuévanos. Padre, perdona nuestros pecados, sana nuestra ceguera, nuestra sordera, nuestra insensibilidad y nuestra frialdad de corazón, y permítenos darte gracias siempre y por todo. Padre, que tu Espíritu renovador descanse sobre nosotros y nos colme de tu amor y esperanza. Amén. Digamos juntos: nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Confesaré, dije, contra mí mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tomemos asiento, hermanos, y cantemos juntos el himno litúrgico Sanctus. Yo confieso todos mis pecados, de pensamientos, palabras y acciones. Por naturaleza yo soy pecador, ten piedad de mí, oh Salvador. Yo tengo fe en Jesucristo, Él murió en la cruz por mí. La sangre de Cristo nos purifica, oh Señor, perdóname. Por causa de Cristo, perdóname, oh Damos gracias al Señor porque Él es bueno y por siempre su misericordia. El Señor, nuestro Dios, es misericordioso y perdonador, aunque nos hemos rebelado contra Él. Él envió a su único Hijo, Jesucristo, quien llevó la carga del pecado del mundo a la cruz y pagó completamente su deuda. Cantemos el Kyrie eleison. Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí.
Solo por la fe en Jesucristo somos declarados inocentes y perdonados de todos nuestros pecados. Yo, como vuestro pastor, les declaro lo que Dios ya hizo por nosotros. En Jesucristo eres y estás perdonado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digamos también de manera antifonal el introito del día. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Oremos juntos, hermanos. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, tus misericordias son nuevas cada mañana. Y pese a que no merecemos tu bondad de ninguna manera, tú provees abundantemente todas nuestras necesidades de alma y cuerpo. Concédenos, te rogamos, tu Espíritu Santo para que reconozcamos tu bondadosa misericordia para con nosotros. Te damos gracias por todos tus beneficios y te sirvamos de buena voluntad. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos también de manera antifonal el Salmo del día, que es el Salmo 42. Mi alma tiene sed de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti. Desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es un hermoso salmo que lo podemos escuchar de la boca de David, pero que perfectamente podría ser aplicable al haber sido dicho por nuestro Señor Jesucristo camino a la cruz, en donde Él había traído primeramente en el Domingo de Ramos, si ustedes se recuerdan, a todo el pueblo que le alababa, que le daba vítores, y que posteriormente se fue contra Él y obviamente por la orden de los sacerdotes, los escribas y los fariseos, lo crucificaron. Cantemos el Gloria Patri. Gloria sea
Ángel, ¿te gustaría leer la primera lectura? ¿Puede ser? ¿No? ¿Prefieres que no? Bueno, Matías, por favor, si eres tan amable. Esto es lo que es la solilla arriba. Buenos días. La primera lectura la encontramos en Oseas, capítulo 5, del versículo del 15 al 6 y de, no sé cómo se lee, perdón, pero del 15 al 6 y del 6 al 3, algo así. Esto significa capítulo 5, versículo 15, hasta el capítulo 6, versículo 3. Es todo el tramo. Ya, gracias. Cuando está esa rayita larga, significa todo. Ya, perfecto. Oseas, el profeta, anima a la gente. Venid y volvamos a Jehová, porque Dios es misericordioso y quiere dar la vida eterna a todo aquel que en Él cree. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Eso sería la primera lectura. La segunda lectura la encontramos en Romanos, capítulo 8, del versículo del 1 al 10. Cuán bello es el Evangelio. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo cumplió con la ley de Dios y ganó por nosotros la salvación. Por lo tanto, nosotros, motivados por este Evangelio, responderemos llevando vidas de agradecimiento y servicio a nuestro Salvador. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Esto es palabra de Dios. Gracias, María. Muy amable. Digamos juntos el gradual del día. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Pongámonos de pie, hermanos, para que escuchemos y aprendamos del Evangelio del día, que se encuentra en el libro de Mateo,
capítulo 20, versículos que van del 17 al 28. En esta lectura, Cristo sigue en su camino hacia Jerusalén, en donde va a morir por los pecados del mundo, pero los discípulos todavía no entienden completamente por qué ha venido a este mundo, y entonces discutían entre sí cuál es el más importante. Pero Cristo nos anima a tener la misma actitud que Él, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así dice la palabra de Dios en el libro del evangelista Mateo. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se les acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es palabra de Dios, hermanos. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Pueden tomar asiento y hagamos la declaración de fe según las palabras del credo niceno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible e invisible. Y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado y no hecho, consustancial al Padre y por quien todas las cosas fueron hechas, el cual, por amor de nosotros y por nuestra salvación, descendió del cielo y encarnado en la Virgen María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre. Y fue crucificado también por nosotros bajo el poder de Poncio Pilatos. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y ascendió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado,
que habló por medio de los profetas, y creo en una santa iglesia cristiana y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para la remisión de los pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Cantemos el himno del sermón Por nosotros crucificado. Jesús fue crucificado. Oremos, hermanos y hermanas. Amado Señor, te damos gracias por traernos hoy día a tu casa de oración para aprender más de tu palabra, para aprender más de tu obra salvífica por nosotros, en la cual diste tu vida para nuestra salvación. Te damos gracias porque no solamente fuiste un ejemplo en tu vida para nosotros como cristianos, sino que también enviaste a tu Espíritu Santo para que ayude en nuestra santificación y aprendamos a dar gracias por todo lo que tú diste por nosotros, por tu obra
que permite nuestra salvación, que permite que seamos reconocidos como no culpables e hijos y coherederos del reino, aunque estamos cubiertos en pecado y vivimos en maldad. Sin embargo, Dios nos da la posibilidad de arrepentirnos y solo por fe, confiando en tu obra, tener la salvación. Es un precioso don que agradecemos cada día, que queremos participar en él, no solamente creyendo y confiando, sino que agradecidos por tu obra, vivir y servir con una vida cristiana, dispuesta a que otros también puedan aprender de tu palabra, puedan permanecer en ella y seamos muchos los que podamos llegar a vida eterna a través de ti, que eres el único camino, la verdad y la vida. En Cristo oramos, porque en ti confiamos. Amén. Hermanos y hermanas, como cada semana, los invito a poner su mente, su corazón y su espíritu en el tema del sermón que hoy día nos enseña que Jesucristo nos da su ejemplo, un ejemplo para nuestra vida cristiana. Pero no solamente eso, sino que también nos da su vida. Él muere por nosotros porque era la única posibilidad de satisfacer al Padre. La satisfacción vicaria de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la satisfacción de Él en lugar de nosotros. Vicario significa el lugar de. Entonces es la satisfacción vicaria que Él hace por nosotros, siendo propicio ante Dios Padre y a través de una vida perfecta, cumple con toda ley y esa justicia es de la cual nosotros nos asimos, la cual nosotros tomamos para nosotros mismos, gracias a la fe que el Espíritu Santo y que la palabra de Dios permite que comience, crezca y sea grande en nosotros. Tan grande como para poder cumplir con el gran mandamiento de nuestro Señor y Salvador, que dice: amen a Dios sobre todas las cosas, pero a su prójimo como a ustedes mismos. Este es el ejemplo que nos da Cristo, pero también nos da su vida para que podamos vivir en ese ejemplo y llegar a vida eterna. En cambio, encontramos en el mundo que nos enseña a buscar gloria en la soberbia y en la vanidad. Y contra todo esto, Jesús vino para servir y dio su vida por amor a nosotros. Hermanos y hermanas en Jesucristo, gracia y paz a ustedes, por quien y en quien confiamos para vida eterna. Es grato darnos cuenta cómo la palabra de Dios que escuchamos semana a semana abre nuestros oídos, creyendo y confiando cada vez más en lo que esta palabra cuenta de nuestro Salvador, como único, verdadero y seguro camino hacia el Padre, entrando en nuestro corazón y embargando nuestro espíritu de las preocupaciones del mundo, sino más bien dándole paz y quietud. Divina paz que solo podemos encontrar en la confianza absoluta que nos da la fe en Jesús. Como si fuéramos niños, niños crédulos, niños inocentes de la verdad que solo en Él encontramos y gozamos. Un regalo que es en la gracia inmerecida de Dios por nosotros, que además cambia nuestra vida para ahora servir también a otros, tal y como Jesús nos sirve a nosotros sin pedir nada a cambio, sino que servir en amor, pero en ese amor ágape que es propio solo de Dios,
un amor de entrega y sacrificio, un amor desinteresado y unilateral, único, verdadero e inefable amor que solo podemos llegar a sentir al ser uno con Cristo, como nos enseñan las lecciones que tenemos adelante. Este fin de semana tuve la oportunidad de compartir con unos amigos que son los padres de un amigo de infancia en realidad. Pude compartir con ellos y yo siempre predico de alguna manera y trato de que las personas entiendan qué es lo que significa ser cristiano. Y claro, muchas veces me encuentro con la realidad que las personas ven en el mundo. ¿Cómo se puede ser cristiano si alguien quiere lo malo para ti? Si tú haces el bien y no van a decir que tú eres bueno, sino que eres tonto. Esa es la verdad. Y se van a aprovechar, lamentablemente. Pero nos vamos a encontrar en un mundo en que si todos somos cristianos y todos queremos el bien para el otro, obviamente sería un mundo perfecto. No lo vamos a encontrar en esta tierra, lo vamos a encontrar en la vida eterna. Pero por ahora nos basta con no desearle mal a nadie, nos basta con ayudar a quien podamos ayudar, nos basta con servir a quien podamos servir. Si alguien no quiere escuchar la palabra de Dios, no la predicamos, pero quien quiere escucharla y aprenderla un poquito, y quizá otro poquito después, y quizá llegue a abrir su mente y su corazón más adelante, pues qué bueno, Dios así lo permita y Dios nos permita también hacer con esto nuestra vida cristiana fructífera. Esa es la manera en la que queremos estar en esta vida, sin hacer mal a otros, sino que al contrario, haciendo todo el bien que podamos hacer. Es difícil, pero no es imposible. No es que vamos a hacer como Cristo, que todavía cuando lo abofetearon puso la otra mejilla, o cuando lo escarnecieron ni siquiera profirió mal contra nadie. Es muy difícil, pero por lo menos no deseemos nunca mal a otros, no sintamos envidia por lo que otros poseen o pueden tener, sino que al contrario, alegrémonos cuando a otro le vaya bien. Son ejemplos de vida cristiana muy simples. Y sigamos adelante, tal y como con claridad absoluta lo expresa nuestro Señor Jesús en nuestro Evangelio esta semana. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, dándonos a conocer la verdadera actitud y el comportamiento propio de los cristianos. Nosotros, que una vez seguros de nuestra salvación a vida eterna, conseguida por la obra salvífica de Jesús por nosotros, en su justicia perfecta, asida a nosotros solo por fe, vivimos dando gracia y reflejando ese amor inefable que Él manifestó en la cruz por nosotros. Amor que nos permite amar a nuestros hermanos y hermanas y servir a través de la predicación, de la oración y también de buenas obras. Contraria a esta actitud cristiana, el mundo nos enseña del orgullo y la soberbia que debe estar siempre presente en nuestras acciones para enaltecernos, para destacar y aún ponernos sobre nuestra competencia, cualquiera que ésta sea. Salomé era el nombre de la madre de Jacobo y de Juan que aparece en el texto del Evangelio hoy día, de quien seguramente ellos heredaron personalidades temperamentales que les llevó a tener el sobrenombre puesto por nuestro Señor Jesucristo de Boanerges, que significa hijos de trueno, ya que como nos señala la lección en Lucas, aconsejaron a Jesús que hicieran descender fuego del cielo sobre los samaritanos que no los quisieron recibir. Salomé impertinentemente
quiso que sus hijos se adelantaran a todos los demás discípulos en pedir a Jesús sentarse a la derecha y a la izquierda, lugares de honor en su reino. Aún sin entender ni ella ni sus hijos qué significaba aquello, asintieron positivamente cuando Jesús les preguntó si podían beber del vaso que él debía beber y ser bautizados con el bautismo con que él sería bautizado. Bien sabemos que este asentimiento de Jacobo y Juan no se concretó en su momento más crítico, ya que nos enseñan los evangelios que todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y cuando hablamos del momento más crítico, fue el momento de que Cristo fue apresado, fue sometido a vejámenes, a torturas y luego clavado en la cruz. Ahí todos los que estaban alrededor de él, que no eran solamente estos 12, sino que eran muchos más discípulos de Cristo, los 12 eran los apóstoles y había muchos más discípulos, todos desaparecieron. Sin embargo, y tal como lo señaló Jesús, bebieron de su cáliz y fueron bautizados con su bautismo. El rey Herodes, 10 años después de la crucifixión de Jesús, mandó matar a espada a Jacobo, como nos dice Hechos 21. Y Juan fue el único que no murió como mártir, pero sí fue exiliado a la isla de Patmos. Jesús da finalmente una lección para Salomé, Jacobo y Juan, así como también hoy en su palabra para cada uno de nosotros, diciéndonos: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero no nos puede prometer ninguna gloria, porque la Biblia dice que siervos malos somos, y recién al hacer esto con nuestro deber cumplimos, sino que dice: pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Jesús nos enseña de nuestro actuar como cristianos a través de la palabra con el sano consejo del rey Salomón, que dice: no te alabes delante del rey, ni te pongas en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga: sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe. También encontramos en Mateo 12:42, en la parábola del convidado a las bodas, en donde se nos enseña que no ocupemos un lugar prominente del que nos puedan sacar al haber más invitados y son más relevantes que nosotros, sino que más bien elijamos el último lugar, para que cuando venga nuestro anfitrión nos diga que avancemos, si es de su agrado enaltecernos. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos y hermanas, no busquemos incesantemente el triunfo, el reconocimiento, la consideración y los elogios, que son premios que el príncipe de este mundo nos pone como meta, pero es una meta efímera y vanidad, preocupándonos solo por nosotros mismos, para que nos distraigamos del amor que debemos dar a los demás. Más bien seamos agradecidos de Dios, teniéndolo a Él en el primer y único gran lugar en nuestras vidas, rogándole que nos permita siempre cumplir con su primer mandamiento al hacer y al aceptar su voluntad, así como Cristo lo hizo en todo y aun sufriendo lo indecible por amor a nosotros. Más bien, roguemos a Dios en Cristo, para que todo lo que hagamos sea bueno, bondadoso, servicial, limpio, honesto, sin mancha ni mácula e inmarcesible, para que sea siempre para gloria y alabanza de su nombre, tal y como Cristo nos lo enseñó, haciéndolo
en su nombre. Jacobo y Juan aprendieron esta lección y Salomé fue una seguidora devota de Jesús. Fue testigo presencial de la crucifixión, como nos enseña Marcos, y el domingo de Pascua fue una de las mujeres que se levantó muy temprano y acudió a la tumba de Jesús con las otras mujeres para ungir el cuerpo de Jesús, como nos enseña Marcos 16. Un cambio de servicio, un cambio importante en amor. Vemos que ella entendió perfectamente la lección que le dio nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue el gran maestro, un líder que cambió el mundo y que el mundo reconoce aún y lamentablemente sin creer en él. ¿Quién con más poder y gloria que Dios? Pero él deja en claro, aún al explicar pacientemente, que el énfasis autoritario del mundo es ajeno a su iglesia, dándonos a conocer que en el mundo los que aspiran a tener autoridad y liderar están más solícitos e interesados en ellos mismos y en su propio bienestar y aún en su persona que en las personas que tienen bajo su autoridad. Basta con ver a todos los políticos, ¿verdad? Por tanto, en la iglesia cultivemos la actitud de Cristo Jesús. Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esa misma muerte y resurrección que anunció a sus discípulos cuando subía a Jerusalén, en esta ocasión ya por tercera vez. Y recordemos, la primera vez fue después de que Pedro le confesara como el Cristo, en Mateo 16, versículos del 13 al 16, la cual tomó por sorpresa a sus discípulos, que veían el liderazgo y los portentos que Jesús hacía, y los tomó por sorpresa al decirles que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero, estando desconcertado, Pedro trató de reprender a Jesús. Seguramente al verlo con sus portentos y con todo lo que estaba haciendo, todos los milagros, ¿cómo era posible que ese hombre que era su guía fuera a ser muerto próximamente? Y sabemos que cuando Pedro le dijo esto, Jesús de una manera muy fuerte llama su atención y le dice: apártate de mí, Satanás. Una segunda vez ocurrió en su transfiguración, que está escrita en Mateo 17 del 1 al 9, de manera similar en el mensaje que esta vez produjo en los discípulos que se entristecieran mucho. Este tercer anuncio fue poco antes de los sucesos del Domingo de Ramos y de la semana que cambió el mundo, en donde ahora Jesús anuncia que en lugar de que los judíos mataran a Jesús a pedradas, porque era la costumbre, seguramente como ocurrió con Esteban, ustedes se recuerdan, el primer mártir de la iglesia, nos dice: y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Recuerden que los únicos que podían matar, los que tenían el derecho a la pena de muerte en aquella época, eran los romanos, porque los romanos eran los conquistadores de los judíos. Entonces los judíos no podían matar a nadie, menos crucificarlo o matarlo a espada.
nos demuestra la profundidad verdadera de las palabras de Juan en nuestro versículo para hoy. Un hermoso e inconmensurable evangelio de júbilo y gran gozo que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas, o si no, tenga vida eterna. Vivamos como cristianos, liderando en el ejemplo que Jesús nos da, pero contando seguros para nuestra salvación que Él nos dio su vida, derramando su sangre en la cruz para limpiar nuestros pecados y para que en su justicia y al llevar nuestros pecados a la cruz, en su sacrificio propicio al Padre, nosotros fuéramos mirados por el Padre a través de la justicia de Jesús como justos en Él, declarados no culpables y sentidos de olor fragante, siendo recibidos como hijos y coherederos del reino para vida eterna. Un regalo de gracia y misericordia que en amor inconmensurable, hermano y hermana, yo quiero sinceramente que escuches, pero que no solamente escuches, sino que creas, porque aunque no tuvo costo para nosotros, porque fue por gracia, no hubo costo, es y será lo más valioso, con un valor eterno. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes con nuestros ojos en Cristo Jesús, ejemplo a vida y vida eterna. Amén. Oremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todopoderoso Padre, que has hecho al hombre para ti, de modo que éste no encuentre tranquilidad hasta que haya en ti su reposo. Mediante el ministerio de tu iglesia y las vidas de aquellos que con humildad te aman y te siguen diariamente, convence al mundo de que tú eres el seguro refugio de todos los que están trabajados y cargados, tanto mental como físicamente, de que eres el amparo seguro de todos los que en su inquietud buscan certidumbre y paz espirituales, y de que eres la eterna salvación de toda alma arrepentida, de modo que al acercarse a ti hallen y obtengan la paz que tú das en tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo y en la unidad del Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos por el restablecimiento de nuestras hermanas en Santiago, Virginia Alcoholado, y nuestras hermanas en Linares, María Hernández y Carmen. Dios permita en su buena voluntad su mejoría y paz espiritual. Oramos por Félix Plaza, Luz Elena Flores Díaz en Australia, Pedro Soto, Ana Balboa, madre de Luciano de Linares, Patricia Sánchez Fuentes y Romina Gutiérrez, hermana de Sergio, afectados de cáncer y en quimioterapia. Damos gracias a Dios por permitir que ésta haga su efecto para la remisión de este mal. Oramos por la paz espiritual en Jesucristo para Diego Grandón, Marlene Solís, Luis Alberto López Solís y Gonzalo Sánchez. Oramos por Ivana Basualto Sánchez, nieta de María, que se está recuperando de una intervención quirúrgica en su bracito. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todos los que están enfermos y dolidos, con problemas y dificultades económicas, emocionales y espirituales. Dios permita en Jesucristo paz y consuelo, ayuda y pronto alivio. Oramos porque la guerra en Ucrania no siga causando dolor para tantos. Oramos por todos los que sufren, especialmente por nuestros hermanos en la fe, luteranos confesionales y sus pastores en Ucrania. Oramos por consuelo y conformidad para todos nuestros hermanos y hermanas que han perdido a sus seres queridos en este tiempo de pandemia. Oramos por todos los matrimonios cristianos, para que Dios los guíe en amor uno hacia el otro, como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella en gracia y misericordia, especialmente por los matrimonios de Cristian y Karen y de Ángel y Marilyn. También por el de Cecilia y Guillermo, que ya con 60 años de matrimonio están
todavía amándose férreamente el uno al otro. Oramos también por poder de lo alto para alcanzar a tantos que aún no creen en Jesucristo como su Salvador a vida eterna, y para nosotros sus fieles pedimos más fe. Y hoy, en esta época de Cuaresma, preparemos nuestros corazones para el amor de Jesús, que nos permite amarnos unos a otros y por sobre todo a nuestro Señor y Salvador, reconociéndolo como el único Rey y soberano en nuestra vida y a vida eterna. Amén. Oremos, hermanos y hermanas, juntos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor dará fortaleza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo en paz. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y oígalo el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. La bendición final. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén y amén, hermanos y hermanas. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz, y te conceda la paz.
El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz.